Ángulo de elevación y ángulo de depresión. Veamos de qué se trata. El ángulo de elevación y el de depresión se forman entre el plano horizontal y la línea de visión. Veamos un gráfico para aclarar un poco la situación. Esta sería la línea de visión original de una persona que se encontraría en este momento mirando hacia allá. Esta persona quiere observar un objeto que se encuentra hacia arriba de él. En este caso, convengamos que es en este extremo. Entonces, esa persona lógicamente tiende a elevar la mirada para poder observar el objeto que se encuentra en ese extremo. Ese ángulo que se forma entre la línea de visión original que tenía la persona y la línea de visión actual sería un ángulo de elevación, es decir, la persona ha elevado la mirada para poder mirar un objeto que se encontraba arriba de él. Eso sería ángulo de elevación. En el caso del ángulo de depresión, es similar, solo que la persona en vez de elevar la mirada va a tender a agachar su mirada para mirar un objeto que se encuentra debajo de él. Entonces, en este caso, la persona se encontraría acá arriba, su mirada en un principio sería esta y luego quiere mirar un objeto que se encuentra debajo de él. ¿Qué es lo que hace la persona? Tiende a agachar la mirada. La mirada actual sería esta. Ese ángulo que se forma entre la mirada original inicial que tenía la persona y la mirada en la que se encuentra ahora sería el ángulo de depresión. Es decir, la persona agachó la mirada para poder observar un objeto que estaba debajo. Veamos el tipo de problema que vamos a trabajar para poder utilizar este tipo de ángulos. Desde lo alto de un faro se observa un barco bajo un ángulo de depresión de 20 grados. Si la altura del faro es de 50 metros, ¿a qué distancia de la base del faro se encuentra el barco? Primeramente vamos a tener que plasmar un dibujo para ubicarnos y ver qué razón trigonométrica nos conviene usar. Esto sería el faro, ¿sí? Que primeramente nos dicen que su altura es de 5 metros. Luego nos dice que la persona mira hacia abajo un barco y que el ángulo de depresión es de 20 grados. Es decir, la persona se encontraba acá, inicialmente tenía la mirada hacia allá. El ángulo de depresión, es decir, el que se forma entre la mirada que la persona tenía y la mirada que tiene ahora para poder observar el barco, es de 20 grados. Ese sería el ángulo de depresión. Yo lo que voy a ocupar va a ser este triángulo rectángulo que se forma acá para poder calcular la distancia a la que se encuentra el barco del pie del faro. Entonces, yo necesito este ángulo que se encuentra acá, no el ángulo de depresión que me dan. Por lo tanto, para obtener el resultado de este ángulo, ¿qué es lo que hice? Me doy cuenta que todo este ángulo completo vale 90 grados, ¿sí? Y si a este ángulo de 90 grados le quito estos 20 grados, me quedaría 70 grados para este ángulo que se encuentra acá. Ahora me fijo que tengo como dato el valor del ángulo y es 70. También tengo que la altura es 5 metros. Para este ángulo, este cateto sería el cateto adyacente, o sea que lo que tengo que calcular es el cateto opuesto. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar la tangente. Entonces, la tangente de 70 igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de 70 igual a x le vamos a llamar al cateto opuesto, sobre 5 metros, que es lo que nos daban de dato que valía el cateto adyacente.
La tangente de 70 vale 2,74. Ahora me queda por pasar este 5 que acá está dividiendo al otro lado multiplicando. Opero, multiplico 2,74 por 5 y como resultado me da 13,7 metros. Esa sería la distancia desde el pie del faro hasta el barco. Ese sería un ejemplo con ángulo de depresión. Ahora veamos otro ejemplo con el ángulo de elevación. Juan observa la punta de un mástil con un ángulo de elevación de 40 grados desde el suelo. Si Juan está ubicado a 10 metros del mástil, ¿cuál sería la altura del mismo? De nuevo tenemos que hacer un gráfico para ubicarnos en la situación. Este sería el mástil y Juan, estando acá abajo, lo que pretende es mirar la punta del mástil. Entonces, su mirada original inicialmente era esta. Luego tiende a elevar la mirada para poder observar la punta del mástil, que es lo que se forma el ángulo de elevación. Y nos dice que vale 40 grados. Acá ya tengo formado mi triángulo rectángulo, no me hace falta agregar ningún otro ángulo más. Entonces, me da como dato también que Juan estaba ubicado desde el pie del mástil a 10 metros. Entonces tengo que el cateto adyacente a este ángulo de 40 vale 10 metros. Yo tengo que calcular la altura que sería su cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me conviene usar? La tangente. Tangente de 40 igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de 40 es 0,83 igual. El cateto opuesto le vamos a poner X, que es lo que no conozco. El cateto adyacente sabemos que vale 10 metros. Entonces ahora va a pasar esto que acá está dividiendo al otro lado multiplicando. 0,83 por 10 me queda 8,39 metros. Eso es lo que en realidad vale la altura del mástil.